Si a usted le gusta normalmente ponerle algún título a la palabra, a lo que se comparte, el tema de esta tarde se llama ¿hasta cuándo seguirás llorando? Amén. Ese es el tema para esta tarde. ¿Hasta cuándo seguirás llorando? Y fíjese que no solamente es decir hasta cuándo seguiré llorando, sino que uno cuando llora, hermano, uno ¿por qué llora? Porque quizá hay un sentimiento en nuestro corazón, ¿verdad?, que no ha sido sanado. Quizá hay pruebas en nuestra vida, quizá hay situaciones difíciles y eso entristece nuestro corazón. A veces nuestro semblante cambia, ¿verdad? O cuando usted está en problemas, se la pasa sonriendo, hermano. Yo lo único que he visto así es a nuestro hermano Juan Carlos del Chofar, ¿verdad? Ustedes que lo conocen, él siempre está sonriendo, no se le quita la sonrisa, ¿verdad? Y hermano, cuando uno está en situaciones difíciles, uno como ser humano, ¿verdad?, tiende a dejarse guiar por esa situación, por esa circunstancia. Y lloramos por muchas cosas, ¿verdad? Los jóvenes lloran o se entristecen porque no tienen novia, ¿verdad?, o novio. Tienen 15 años y piensan que ya se quedaron, que ya, ¿verdad? Si usted quiere, por ejemplo aquí que está el joven Brandon, si tú quieres vivir decepcionado, Brandon, traicionado, engañado, ahorita es tiempo para que tengas una novia. ¿Cuántos años tienes, Brandon? 14 años, ándale. Si tú quieres vivir decepcionado, ten una novia ahorita y vas a ver cómo te va a ir, hermano, porque la palabra de Dios nos dice que nos habla del noviazgo, pero nos habla en una edad más madura, ¿verdad? Y hermano, lloramos a veces por la pérdida de un familiar. ¿Cuántos han perdido un familiar, mi hermano? Yo he perdido familiares. Lloramos quizá por la pérdida de un trabajo, porque fuimos engañados, traicionados. A veces porque la expectativa que teníamos de algo o de alguien, hermano, se pierde, ¿verdad? Esa desilusión, cuando tú tienes esa expectativa y dices, voy a hacer esto, voy a lograr tal cosa, mis hijos, etcétera, mi esposa, mi esposo, mi familia, y cuando quizá eso no se cumple, hermano, ¿qué sucede? Nos entristecemos, ¿verdad? A veces nos afligimos demasiado y llegamos a un tiempo, hermano, de depresión, de angustia. A veces, o casi todos, ¿verdad?, lloramos cuando estamos enfermos o cuando se nos enferma un familiar, ¿verdad? ¿Qué tal los papás cuando se les enferma un hijo? Se siente horrible, ¿verdad, hermano? Yo que ya he pasado por esas circunstancias, hermano, se siente feo. Pero la pregunta es esta, mi hermano: ¿hasta cuándo seguirás llorando, hermano, ante esa situación? ¿Hasta cuándo, hermano, vamos a seguir recordando eso que ya quedó atrás? Hermano, eso que ya pasó, ya quedó atrás, ya no lo puedes remediar, ya sucedió, ya no lo puedes cambiar. ¿O sí lo puedes cambiar? Eso que ya está escrito en tu libro, hermano, de tus hechos, ya está ahí escrito, hermano. A menos de que tengas el DeLorean, ¿verdad?, de Volver al Futuro del doctor Emmett Brown, Martin McFly. No sé si alguien vio las películas de Volver al Futuro. ¿Alguien las vio alguna vez? A menos de que tengas ese vehículo y te transportes al pasado, entonces sí podrás cambiar aquellas cosas que hiciste mal. Pero yo le pregunto, hermano, ¿nosotros podemos modificar eso que ya sucedió? Ya está escrito, hermano. Pero ¿qué cree, hermano? Jesús, cuando vino a esta tierra, canceló todo pecado, toda maldad, toda tristeza, toda angustia. Él ya lo canceló.
el detalle es que nosotros a veces nos aferramos a esas angustias, ¿verdad? Empezamos a recordar, y si yo me hubiera casado con tal persona, y si no hubiera hecho, hermano, por más que recuerdes eso, no va a cambiar. Eso ya sucedió, eso ya pasó. Lo que tú y yo tenemos que hacer es ver lo que el Señor tiene enfrente para nosotros. Amén. Y por ejemplo, hermano, veamos algo en la Biblia. Quiero que vaya al libro de Génesis 37, por favor. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, versículo 33. A veces, incluso en estos tiempos, hermano, ¿verdad? En estos tiempos que llegó el COVID, a lo mejor muchos dicen, ¿y por qué no ahorré? Para que ahorita en esta cuarentena realmente ni saliera de casa y me la pasara ahí, pues descansando con mis ahorros. Hermano, eso ya no lo hiciste, ya no lo puedes cambiar. Ya no puedes pensar en, ay, es que si hubiera ahorrado, si me hubiera conseguido otro trabajo. Hermano, eso ya no lo puedes cambiar. Ciertamente eso que ha sucedido pueden ser aprendizajes para un futuro. Amén. Pero eso ya no lo podemos cambiar. Y por eso la pregunta es, ¿hasta cuándo seguirás llorando de ese pasado, hermano? Si Jesús canceló todo nuestro pasado en la cruz, hermano, ¿sí o no? La palabra dice que todo ese pasado que teníamos, cuando entramos al bautismo de Jesús, cuando creemos en Jesús, dice su palabra, he aquí las cosas son hechas, ¿qué? Nuevas. Es más, un pasaje dice que el Señor, cuando tú te arrepientes, reconoces todo ese pasado, y se lo entregas a Él, dice que Él ya no se acuerda de ese pasado. Pero ¿quién sí se acuerda, hermano? El diablo. Y te anda recordando, acuérdate, Salvador, cuando hiciste eso. Acuérdate, por eso te está pasando eso, Salvador, Hermano, no haga caso a esas voces. No haga caso a esas voces, mi hermana. Hágale caso a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y en esta historia, Génesis capítulo 37, versículo 33, ahorita lo leemos, solo para recordar un poco de esta historia. Muchos ya la conocemos. ¿Se acuerdan de José el soñador? Que nos habla la palabra. Si usted quiere escudriñarlo en su casa, lo puede hacer leyendo todo este capítulo. Acuérdese que José empezó a recibir esa envidia por parte de sus hermanos. Y en una ocasión, cuando José salió a buscar a sus hermanos, dice que ellos lo vieron y le tenían tanta envidia que empezaron a decirse entre ellos, pues vamos a matar a nuestro hermano. No sé si usted ha recibido una amenaza de muerte de un hermano así de sangre, que su propio hermano haya pensado en darle cuello a usted. Pero fíjese esta situación, hermano. Y dice ahí la historia que ellos quisieron matarlo, pero Rubén, el mayor, dijo, no lo matemos. Echémoslo a esa cisterna, a ese pozo, y ahí que se quede, pero no lo matemos. Hermano, ¿no sería eso como para vivir afligido toda la vida? Que tu propia sangre, que tus propios hermanos de casa, hermano, quisieran eso para tu vida. ¿No sería como para justificarse y decir, pues sí, voy a vivir amargado, pues ni mi propia familia me quiere? Y dice que después Judá, ¿verdad?, se le ocurrió esa brillante idea de venderlo a los ismaelitas, madianitas, ¿qué eran? Total, lo venden. Usted nada más vea este antecedente, hermano. ¿Cómo sería la vida de José? ¿O cómo sería nuestra vida si estuviéramos en los pies de José? Ahora, fíjese lo que me llama la atención en esta historia, en el versículo 33. Toda es interesante, pero vamos a enfocarnos en estos versículos. Cuando traen la túnica de José ante su papá Jacob, versículo 33, dice que Jacob la reconoció y dijo,
la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Ciertamente cuando parte un familiar, ¿verdad, hermano? Hay días, pasan días en los cuales uno pues vive en esa aflicción, en esa tristeza de que pues ya no ves a ese familiar, a esa persona cercana. Pero fíjese lo que sigue diciendo. Versículo 35. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él, ¿qué, hermano? ¿Cómo reaccionó Jacob? Él no quiso recibir consuelo. Fíjese, hermano, que eso depende. Hermano, el vivir afligido, el vivir angustiado depende de usted y de mí. No depende de otras personas. El que tú vivas en una situación estresante, complicada, con sufrimiento, hermano, es una decisión tuya y mía. Nosotros tomamos la decisión, porque aquí dice que sus propios hijos vinieron a consolar a su papá y le dijeron: papá, pues ya no está, ya pasaron muchos días, ya estará en las manos del Señor. Pues ya, papá, ya. ¿Y qué pasó? ¿Él qué? No quiso. Hermano, a veces nos aferramos a ese pasado, nos aferramos a esas cosas que hicimos y no las queremos soltar. Pero ¿qué cree, hermano? La palabra de hoy es para que usted suelte todo ese pasado, para que usted deje de llorar ese pasado que ha tenido y para que venga el vino nuevo que Dios tiene sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese, hermano, fíjese lo que sigue diciendo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. En otras versiones dice que él dijo: voy a vivir triste y llorando hasta que me muera. No sé si se parezca a alguna vida, ¿verdad? Fíjese la decisión. ¿Quién tomó la decisión de vivir afligido y llorando hasta la muerte? Él mismo. Hermano, por más que te dañen, que te hieran, que hablen mal de ti, tú eres el que tomas la decisión de quedarte con eso o hacer lo que a un lado y despojarte de eso. Es decir, como dicen en el buen mexicano, ¿verdad? Yo me las resbalo. Ahora, Jacob no perdió cualquier cosa, hermano. Perdió a su hijo al que más que amaba, hermano. Lo amaba mucho, porque dice que la palabra que le hizo hasta una túnica especial a él, de colores. Todos sus hermanos tenían, no sé, yo me lo puedo imaginar, ¿verdad? A lo mejor a sus hermanos lo llevaban al tianguis o a la de la paca, ¿verdad? De los tianguis. Y a José se lo llevaron al Palacio de Hierro, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando en casa, hermano, como padres, hacemos ese tipo de situaciones? Que a uno le damos más que a otro. ¿Qué sucede, hermano? Conflicto, envidia, etcétera, etcétera. Bueno, Jacob amaba mucho a su hijo, lo estimaba en gran manera. Y hermano, ¿qué cosas has perdido, hermano? ¿Qué cosas se te han ido de la mano? Proyectos, planes, propósitos, amistades, objetos que a lo mejor tú pensabas o decías: es que son muy valiosas para mí. Y que a veces, hermano, no nos atrevemos a despojarnos de eso. Vivimos aferrados a eso. Aunque pierdas lo que más amas, hermano, el Señor tiene un plan magnífico para tu vida. ¿Y sabes qué, hermano? El hecho de que Jacob pensara que su hijo había muerto y que pues él no sabía que se lo habían llevado esclavo a Egipto, él no sabía de eso, él pensó que ya había muerto. Hermano, a pesar de eso, ¿qué cree?
Dios estaba haciendo la obra. Hermano, a pesar de lo que te esté pasando y que tú veas que es difícil, Dios está haciendo la obra, hermano. Nosotros a veces no lo entendemos, a veces no lo comprendemos, hermano, pero aún detrás de la aflicción, Dios está haciendo su obra. Y veamos más adelante, fíjese lo que pasó en el capítulo 45. Capítulo 45, de aquí mismo de Génesis. Capítulo 45, versículo 5. Usted conoce esta historia y usted sabe que cuando José llegó a estar en Egipto, Faraón lo puso sobre todo, ¿verdad? Le dijo: él, este es mi mano derecha, todo lo que diga José, eso se va a hacer. José ya gobernaba, era el segundo de Faraón. Y cuando sus hermanos conocen o vuelven más bien a ver a José, fíjese lo que pasa en este encuentro. Versículo 5. 3. Dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Hermano, ¿cómo se imagina a sus hermanos cuando lo vieron a José? ¿Usted cree que lo vieron con alegría? De: ay, qué bueno que apareciste, mi papá ya va a dejar de estar llorando, porque está todos los días llorando y en luto. ¿Sabe cómo estaban sus hermanos? Con miedo, porque ellos lo traicionaron, porque ellos lo vendieron, mi hermano, porque ellos lo echaron a una cisterna. Y sin embargo, ¿cómo estaba José, hermano? Contento. El que había sido traicionado, despojado, vendido, ¿estaba qué? Contento. Ya ve cómo uno decide, como dice el buen dicho mexicano, al mal tiempo, ¿qué? Buena cara. ¿No era para que José fuera el amargado, hermano? Por todo lo que le hicieron, el triste, el preocupado. Y sigue diciendo: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Yo me los imagino hasta temblando, ¿no? Yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis en Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis. Hermano, ahora pues, no os entristezcáis. Que está el COVID, que está la escasez, no os entristezcáis, hermano. Ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hermano, todo eso que le pasó a José, Dios tenía un plan y dijo: todo esto que te está sucediendo, José, que tú ves como triste, o más bien el papá, ¿verdad? Estaba viendo como tristeza, amargura. Dios lo estaba preparando, ¿qué? Para preservación de vida. Hermano, a veces Dios tiene que pasarnos por esas situaciones porque quiere hacer un milagro en tu vida. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda casa, por gobernador en toda la tierra de Egipto. Fíjese, hermano, ¿cómo aceptó José todo lo que había vivido? ¿Qué dijo? Ustedes no me enviaron. Aunque literalmente ellos lo habían vendido, José dijo: Dios me envió. Hermano, ¿estás dispuesto a aceptar ese tipo de envíos que a veces el Señor va a hacer? Pregunto, ¿estás dispuesto, hermano? Porque Jesús dijo: tendréis aflicciones.
Usted lea los evangelios y cuántas veces Jesús les dijo a sus discípulos: ay, mis chulos, les va a ir re bien. Todos los van a querer cuando prediquen la palabra. No van a sufrir de nada, mis discípulos amados, hermosos. No van a tener escasez, no les va a faltar nada. ¿Cuántas veces Jesús le dijo eso a sus discípulos? Yo veo a un Señor Jesucristo que les decía: tendréis tribulación, los van a entregar, los van a maltratar por causa de mi nombre. Imagínese que a usted lo llaman para una empresa, lo contratan, y en lugar de que le digan vas a ganar tanto, le empiecen a decir: vas a trabajar mucho, va a haber días que no vas a dormir, va a haber días que te voy a estar molestando en la noche y voy a querer que me envíes cosas, que me hagas trabajos. ¿Usted qué pensaría de ese trabajo, hermano? Le corre, ¿no? Dice: no, vámonos. Hermano, hay veces que el Señor permite este tipo de envíos porque Él quiere hacer milagros en nuestra vida. Amén. Hermano, Dios permite que perdamos cosas o que pasemos pruebas porque hay un plan detrás de todo eso y a veces no lo podemos ver. Hermano, si tú piensas en Dios, te puedes imaginar o pensar en Dios como un Dios que permita que pierdas a un ser querido. ¿Te puedes imaginar a Dios como un Dios que permita que te enfermes? ¿Un Dios que permita que pierdas el trabajo? ¿Que permita que seas traicionado o que estés en enfermedad? ¿Quién de nosotros piensa eso de Dios, mi hermano? Pero es real, hermano, el Señor lo permite. Solo que nosotros siempre vemos esa angustia, esa aflicción. Nosotros nos quedamos en ese llanto, en esa tristeza, y no vemos que el Señor está preparando una tierra, un mejor plan, un milagro en nosotros. Y hoy, hermano, por eso es este mensaje. ¿Hasta cuándo seguirás llorando? ¿Hasta cuándo pensarás en todo ese pasado, hermano? Hoy es tiempo de pensar en los planes de bien que tiene el Señor para tu vida. Amén. Algunos, ¿verdad?, andan diciendo: ay, ¿cómo no desde noviembre que empezaron a dar las noticias del COVID allá en China? ¿Cómo no hice caso, verdad? Yo pensé que eran puros chismes, puro amarillismo, ¿verdad? Hermano, eso ya pasó. Ese virus ya está. O tú vas a hacer algo, hermano, ya está, hermano. Los doctores que busquen vacunas, que busquen tratamientos, hermano, pero eso ya está. Imagínense que nosotros nos las pasemos tristes. Ay, si no hubiera sido por el COVID, no tendría que soportar todo el día a mi esposa porque estoy en la casa, ya no puedo ir a trabajar, ahora tengo que soportarla todo el día. Ay, si no fuera por el COVID, estaría jugando en la escuela con mis amigos allá, yéndome de pinta, saltándome las clases, Brandon. Ahora estoy aquí en la casa encerrado, mis papás me andan vigilando. No, ese COVID. Hermano, ciertamente esto que estamos viviendo no es para entristecerse, hermano, es para que la familia sea fortalecida. Pero hay quien va a estar llorando y sufriendo y va a quedarse en eso, hermano. Pero, hermano, estos tiempos son para que tú y tus hijos platiquen más, se identifiquen más, hablen más, tengan una mejor comunión. Amén. Pérdida de un trabajo, hermano. ¿Qué tal cuando perdemos un trabajo, hermano? ¿Cómo se siente? ¿Sabía usted que un día a mí me corrieron con todo y mis cosas de un trabajo? Yo empecé, de acuerdo que mi papá me dijo: ¿sabes qué? Ya es tiempo de que dejes de trabajar en ese despacho y que tú empieces tu propio despacho, tu propio negocio. Y pues dije: pues sí, pues hay que empezar. ¿Y qué creen que fue lo primero que me llegó? ¿Muchos clientes? No, hermano, lo primero que llegó, que me sacan a patadas así se lo podría decir, hermano.
Un día llegué ahí donde yo tenía la oficina, donde yo trabajaba antes en ese despacho. Me dijeron, bueno, como tú ya vas a independizarte, está bien, mira, te vamos a dejar este lugar, esta oficina. No sé, creo que sí te lo conté, ¿no, papá? Te vamos a dejar, tú lo único que vas a hacer es llevarme mi contabilidad y con eso haz de cuenta que me estás pagando la renta de aquí. Tú tráete tu información de tus clientes, aquí trabaja. Y todo se veía bonito, hermano. Pero esa alegría me duró creo que un mes. Y un día, hermano, llegué y a quien le llevaba la contabilidad me dijo, ¿sabes qué? Pues yo necesito ocupar aquí este lugar, rentárselo a alguien que me va a pagar un buen dinero, así que son las 2 de la tarde, tienes hasta las 4 para sacar tu escritorio, tus carpetas, tu computadora y todo. A eso no se lo conté a mi papá. Yo llegué y le dije que pues ya me había salido. No sé si se lo hubiera contado a mi papá, ¿qué hubiera hecho? Si hubiera ido a echar piedras allá a ese lugar, ¿verdad? O a mi mamá, ¿verdad? No, mi papá no creo, pero mi mamá. Imagínese usted que eso se lo hubiera dicho a mi mamá. ¡Y! Arde Troya, ¿verdad? Hermano, a pesar de eso, hermano, yo decidí seguir adelante. Dije, ya no voy a poder remediar esto. Tengo que seguir adelante. Fíjese lo que dice Lucas 9, hermano. Quizá no vamos a hablar específicamente de un trabajo, pero vea lo que dice Lucas 9. Lucas capítulo 9, versículo 10. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Fíjense, llegan los apóstoles ahí contentos. Dice, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Ese es el evangelio de Jesús, hermano, ¿eh? No vemos un evangelio de Jesús donde dijera y se echaba a correr cuando veía a un enfermo. Yo nunca veo un evangelio de Jesús así. Versículo 12. Pero el día comenzaba a declinar. Acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Imagínese, hermano, un lugar, ¿cómo dice ahí que ellos lo veían? O sea que ni para decir, pues vamos a comer de los frutos de ese arbolito, ¿verdad? De ese manzano, pues cada quien que agarre un árbol y que empiece a cortar peras y de ahí que coman. No, hermano, dice que estaban ¿en dónde? En un lugar desierto. Ahora, él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, ¿qué? No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Agréguele usted mujeres, agréguele niños, haga sus cuentas. ¿Cuántas personas habría ahí, hermano? ¿Más de 10,000? Contando niños y mujeres. Y Jesús les dice, pues denles de comer ustedes. En otro evangelio dice, Señor, ni con 200 denarios alcanzaría para dar. Señor, el trabajo que tenemos no alcanza para darle de comer a esta gente. Hoy estamos en tiempos de escasez para los que quieren y para los que se dejan envolver por esa atmósfera de escasez. Pero el que cree en Jesús, hermano, ¿qué pasó después en este lugar, hermano? Dice que todos comieron. No solo comieron, se saciaron y sobraron 12 canastas de comida. Hubiéramos traído, si estuviéramos en esa época o lo hiciera el Señor, alcanzaría para los cherokees, ¿no, mi hermano? Imagínense 12 canastas de comida.
¿para cuánto tiempo alcanzaría para los perritos? Hermano, hoy estamos en tiempos de escasez, pero si tú te aferras a esa escasez, si tú empiezas, no, sí, Obrador, mándame despensa, Obrador, mándame lo que prometiste, y le mandas mensajes, twitters, y empiezas a hablar mal del gobierno porque supuestamente no se está administrando bien, hermano, quiere decir que tu confianza está en el hombre y no en Dios. Déjame decirte que Dios proveerá. Aunque tengas poco, hermano, con fe el Señor lo multiplicará. Hermano, ahorita nosotros estamos ayudando a hermanos, a personas, y les estamos dando una despensa, ¿verdad? Y a lo mejor alguno por ahí diría, no, hermano, no gasten en eso. ¿Qué tal si se pone más feo la cosa? No, hermano, mejor no gasten, mejor ahorren, guarden. Hermano, nosotros sabemos que nuestra provisión viene de allá arriba. Y aunque tengamos poquito, hermano, nosotros vamos a seguir dando, hermano. Mejor administremos lo que tenemos. ¿Qué tal si esto se pone peor? Hermano, ¿ya se nos olvidó lo que el Señor hizo con este lugar? ¿Ya se nos olvidó cómo el Señor proveyó para todo lo que tenemos aquí, hermano? Hermano, Dios ha hecho milagros y Él los va a seguir haciendo. Lo que necesitamos es ¿qué? Fe, creerle a Él. Hermano, el momento más difícil para esos discípulos no fue cuando el Señor les dijo o bendijo el pan. El momento más difícil fue cuando empezaron a repartirlo. Porque imagínense, empiezan a repartir y dicen, ya queda menos. Y sin embargo, ¿ellos qué, hermano? Obedecieron, siguieron esa orden de parte del Señor. Zacarías 8:9, hermano. Fíjate esta palabra preciosa. Zacarías capítulo 8, versículo 9. Zacarías capítulo 8. Por ahí si nos pueden prender la luz de atrás, porque como está muy oscuro ya no sé si se está durmiendo el hermano Toño o no. Entonces, ahí para estarlo vigilando bien. Zacarías 8:9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. Fíjense lo que permitió ahí el Señor. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. El que lo crea, diga amén. El que diga, no, es que pues está muy descabellado lo que usted dice, hermano, ¿creemos en un Dios de imposible, sí o no? Hermano, Dios no se administra como nosotros administramos. La economía de Dios no es como nosotros ponemos en práctica nuestra economía. Él de lo poquito puede hacer ¿qué? Mucho. Multiplicarlo. Y fíjese lo que le dice aquí al pueblo: esfuérzate a trabajar. Es decir, hermano, sigue trabajando. Si a lo mejor ya no estás o cerraron la empresa, el negocio, ¿qué dice aquí? Esfuérzate, busca otra manera de generar recurso. El Señor va a proveer, pero tienes que ¿qué? Hacer algo, hermano. Lo importante, hermano, es en manos de quien ponemos nuestros recursos. Si tú pones tus recursos en las manos de Dios, estate en paz, estate tranquilo, hermano.
Pero si tú pones tu confianza en que si Obrador nos va a mandar una ayuda, hermano, preocúpate. En pocas palabras, versículo 10 al 12, al remanente no le afectará la problemática mundial. Al remanente de Dios, a los hijos de Dios, no les va a faltar, mi hermano. Remanente no quiere decir solamente que sean pocos. Remanente significa los que son fieles hasta la muerte, como dijo Jesús. Espero que tu fe, hermano, esté siendo aumentada en este momento. Que empieces a creer en el Dios de los milagros, en el Dios de los imposibles. Hermano, a veces lloramos y nos quedamos en amargura, en tristeza, porque fuimos engañados o traicionados y no dejamos eso atrás. ¿Qué tal las traiciones, hermano? ¿Cómo son las traiciones? Si usted quiere conocerlas, bueno, escucha las canciones de Luis Miguel, ¿verdad? Escuche todo ese tipo de canciones para que usted vea cómo son las traiciones, cómo son los engaños. Vea telenovelas para que usted vea cómo son las traiciones, ¿verdad? Hermano, cuando Judas se atrevió a traicionar a Jesús y entregarlo, ¿qué hizo Jesús? ¿Se puso a llorar? Ay, Judas, yo que creía en ti, tú que estabas conmigo. ¿Hizo eso Jesús, hermano? Jesús dijo: Judas, me has amargado el corazón. Hermano, a veces nosotros por una traición, ¿qué hacemos, hermano? ¿Verdad? Nos desgarramos, nos rompemos de la ropa. Tranquilo, hermano, es parte del proceso. Si Jesús lo pasó, ¿tendremos que pasarlo nosotros también o no? ¿O será que nosotros somos más santos para no pasar esas calamidades? No, hermano. Usted vea lo que hacía Jesús. Ahora, si usted dice: es que Jesús, pues era Jesús, yo pues soy un pobre pecador, ¿verdad? Hermano, ¿no nos dice la palabra de Dios? ¿No le dijo Pablo a la iglesia: imítenme a mí como yo imito a Cristo? ¿Sí o no dijo eso, hermano? ¿A quién tenemos que imitar, hermano? A Cristo. Entonces, si Jesús lo hizo, hermano, ¿qué tenemos que hacer? También, cuando nos traicionen, cuando los cercanos nos opriman, usted, hermano, resbáleselas. Es más, ni siquiera lo maldiga. O Jesús maldijo a Judas en ese momento y le dijo: te condeno, Judas, a perdición, a condenación eterna. Empezó a decirle de cosas. No, Judas solito, ¿qué? Se dio cuello. Entonces, si alguien te traiciona, hermano, te hiere, él solito, ¿qué? Solito, hermano, usted no se preocupe. Usted ya no llore, hermano. A Pedro se lo advirtió y le dijo: Pedro, ¿me vas a traicionar negándome qué? Y Pedro no nada más lo negó, sino blasfemó. Dijo ahí todas las leperadas de las que se acordaba cuando andaba en el mundial, ¿verdad? Jesús sabía que la traición era parte del proceso del Padre para la salvación del mundo, hermano. David, hermano, fue traicionado por su propio suegro, ¿verdad? Ya no suegra, porque pues sí, de la suegra se espera, ¿verdad? Pero por su suegro, hermano, por su rey. Y no solo fue traicionado, sino que su propio suegro se lo quería, ¿qué? Lo quería ejecutar. Acuérdese que una vez dice ahí que lanzó, ¿qué? Saúl la lanza para darle cuello a David. Y yo le pregunto, hermano, ¿usted cree que David vivió toda la vida pensando en eso? Ay, mi suegro. Ay, si mi suegro no me hubiera corrido del reino, no me hubiera hecho huir del reino. Si él no me hubiera corrido, yo sí sería un buen rey. Yo estaría ahí en el palacio. ¿Usted se imagina a un David así?
Ciertamente tuvo que huir, pero David no vivió toda la vida con eso, hermano. David no vivió toda la vida acordándose de esa traición. Hermano, olvida las traiciones que te han hecho, olvida ese pasado, el que te haya engañado, el que te haya ofendido. Déjalo atrás, hermano. Eso no trae nada bueno para tu vida. Jesús dijo que en estos últimos tiempos se entregarían unos a otros, pero el que persevera hasta el fin, ese será. Aunque estés muerto, vivirás, dice la palabra del Señor. No temas al que puede matar tu carne, porque es lo único que puede hacer. Amén. Temer a aquel que te puede quitar la vida y también mandar al infierno. A veces, hermano, como le decía al principio, le lloramos a la expectativa que teníamos de algo o de alguien. Esos planes fracasados, esos sueños frustrados, esos propósitos cancelados. ¿Sabía usted que también en la Biblia aparece alguien que alguien que estuvo llorando por alguien que no cumplió las expectativas? Primer libro de Samuel, fíjese. Primer libro de Samuel, capítulo 16. No recuerdo a qué horas empecé. ¿Alguien sabe a qué horas empecé, mi hermano? Ok, entonces ya me estoy tardando. Bueno, vamos a ver unos últimos pasajes. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Usted se recuerda que Saúl es ungido por rey, Samuel el profeta lo ungió, y Samuel esperaba mucho de Saúl, ¿sí o no? Decía, no, este va a saber gobernarnos, va a traer muchas cosas, muchos beneficios al pueblo. Pero usted se acuerda que Saúl peca, Saúl cae de la gracia del Señor. Y fíjese lo que hizo Samuel. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. Hermano, ¿hasta cuándo vas a llorarle a esa expectativa que no se cumplió? No es tiempo, hermano, ya de llorarle a eso que no se cumplió, a esos planes, a esos propósitos o a esas personas en las cuales tú habías puesto tu expectativa y que no se alcanzó, hermano. ¿Cuántos quieren dejar atrás todo eso, mi hermano? El profeta le lloró a Saúl porque era su esperanza, su ilusión, su expectativa de un nuevo gobierno, pero no fue así. Y se puso a llorar. Acuérdese de los discípulos de Emaús, cuando su expectativa de Jesús y cuando fue Jesús crucificado, ¿qué pasó con ellos, hermano? Se fueron tristes ya. Dijeron, no, pues vamos a renunciar al evangelio, renunciemos a todo esto. Estuvieron padres los milagros, bonitos los milagros, las señales que vimos con Jesús. Ay, qué padre cuando les dimos de comer a 5,000 con solamente 2 pececitos. Qué bonito estuvo eso, pero pues ya lo crucificaron. Ya se acabó el propósito, se acabó los planes. Proverbios 12:25. Fíjese lo que dice Proverbios 12:25. Proverbios capítulo 12, versículo 25. No sé si alguien tenga la nueva versión internacional. A ver, Leo, préstamela tantito. Proverbios capítulo 12, versículo 25. Aquí, espérame, Leo. Dice: la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable
lo alegra. Hermano, no son tiempos de vivir en angustia, son tiempos de creer en que el Señor está con nosotros y que Él nos librará y que Él nos sustentará, hermano. Yo le creo a ese Dios. Yo no le creo a un Dios que me dejó aquí en la tierra, que está ocupado en los cielos haciendo creaciones y que nos abandonó aquí con el COVID-19. Yo no creo en ese Dios. Yo creo en un Dios que, a pesar de lo que estamos viviendo, sus ojos los pone en sus hijos. En ese Dios sí creo. Hermano, ¿qué tal cuando nos enfermamos, hermano? ¿Cómo actuamos? ¿Realmente confiamos en Dios, mi hermano? O cuando usted se enferma, hermano, ¿se acuerda de esos pasajes, verdad? Donde dice, la paga del pecado es muerte. Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará ¿quién? Jehová. Hermano, vas a tener aflicciones, pero ¿qué crees? De todas ellas, ¿quién te va a librar? Jehová. Claro, confiando en Él, hermano. Salmo 9:9 nos dice: Jehová será refugio del pobre, refugio en tiempos de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Hermano, eso es lo que tú debes de reconocer en estos tiempos. No estar pensando, ¿verdad?, en esos pasajes donde dicen: y la plaga consumirá toda la tierra. Escóndete, no salgas porque te vas a contagiar. Hermano, no pienses en eso. Piensa en que Jehová es tu refugio. Vamos a terminar con otros dos pasajes. Juan capítulo, bueno, no lo vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Juan capítulo 11, nada más vamos a leer unos versículos que quiero resaltar de aquí. Juan capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Hermano, ¿cómo querían ellas que cuando Jesús escuchara la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo, qué querían ellas que hiciera Jesús? ¡Córranle, discípulos! ¡Está enfermo Jesús! ¡Córranle! Digo, está enfermo Lázaro. ¿Cómo querían ellas, hermano? O más bien Marta, ¿verdad? Porque Marta era así, ¿verdad? Los quehaceres, aquí para allá. Ahora fíjese qué reacción toma Jesús. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, mi hermano. Hermano, esto que está pasando no es para muerte. Aunque veamos muerte, es para la gloria de Dios. Quiere decir que tú vas a ser protegido, cuidado, y Dios se va a glorificar en tu vida, siempre y cuando tú le creas, mi hermano. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó ¿qué? ¿Corrió Jesús a sanar a Lázaro? Le dijo a sus discípulos: rápido a la barca todos, vámonos. Agarren el carro y en helicóptero para más rápido. Ahorita en 5 minutos llegamos con Lázaro. Dice que Jesús, ¿qué hizo? Se tardó. Dijo: vamos a tardarnos otros 2 días. ¿Usted se imagina a Jesús? ¿Usted ha pensado que Jesús eso luego hace con nosotros, hermano? Que cuando estás en enfermedad,
Cuando estás en escasez, cuando no tienes trabajo y estás orando y Señor, estoy enfermo, Señor, no tengo esto, Señor, aquello. ¿No te has puesto a pensar que a veces Jesús dice: me voy a tardar otros 2 días? Y 2 días de camino, dice que en total ya han pasado 4 días de que Lázaro había ¿qué? Muerto. ¿Te imaginas a un Jesús así, hermano? ¿Verdad que eso no parece que no entra en nuestra cabeza? Sin embargo, Jesús lo permite. ¿Y sabes para qué lo permite? Para lo que dijo antes. Esta enfermedad no es para muerte, es para que Dios sea glorificado. Hermano, tú decides si lo que te está pasando es para que vivas fracasado, frustrado, o para que Dios se glorifique. Tú lo decides, hermano. En unos capítulos atrás, en Juan capítulo 9, nos habla la historia de un ciego que estaba ciego desde nacimiento. Y nosotros diremos: ay, Señor, pobre, sí, ¿por qué permitiste que naciera ciego? ¿No que tú eres amor? ¿Por qué, Señor? Y fíjese cómo cuando Jesús va a tener encuentro con o cuando tiene el encuentro con este joven que estaba ciego desde nacimiento, empiezan a preguntarle, ¿verdad?, los discípulos: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Como queriendo buscar una conspiración, ¿verdad? A ver, ¿dónde está el meollo del asunto? Como queriendo buscar, ¿quién fue? ¿Fueron los chinos o fue Estados Unidos el que mandó el virus? ¿Quién fue? ¿Fue Batman, el murciélago, o quién fue? Dijo Jesús: ni pecó él, ni pecaron ¿quién? Sus padres. Esta enfermedad es para que Dios sea glorificado, hermano. ¿Por qué no cambiamos nuestro chip, nuestra mentalidad, hermano? Y pensamos que lo que está sucediendo es para que Dios sea glorificado, para que Dios se glorifique en tu vida, en mi vida, y Dios empieza a hacer los milagros sobrenaturales que tanta falta nos hacen, hermano. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Amén. Jesús, cuando supo de Lázaro, hermano, decidió tardarse 2 días. 2 días más. Hermano, a lo mejor tú piensas que tus oraciones no las ha escuchado el Señor. Y dices: Señor, pero he hecho hasta ayunos, hemos orado y no vemos la respuesta. Imagínese, hermana Rocío, que usted se hubiera, a los 2 años de que empezó a orar por su esposo, que usted hubiera dicho: no, pues como que Dios no me oye, pues mejor tiremos la toalla. 2 días se tardó Jesús más. En total fueron 4 días de que Lázaro ya estaba enfermo, ya estaba muerto, perdón. Y hermano, cuando tú ves esa situación en tu vida, donde tú piensas y dices: Señor, ¿por qué te tardas en responderme? Señor, clamo a ti y no respondes. Recuerda lo que dijo Jesús: esta enfermedad no es para muerte, es para que Dios sea glorificado. Ni él pecó ni sus padres, es para que el Dios de los cielos sea glorificado. Hermano, tenemos que vivir por fe. Amén. Dejemos ese pasado, dejemos esas angustias, soltémonos de todo eso, hermano. Suelta, yo te invito, hermano, tú que estás aquí, tú que estás en tu casa, suelta, entrégale al Señor en este momento. Entrégale: Señor, yo quiero dejar este pasado que aquí el enemigo me recuerda lo que hice, Señor, pero yo sé que tú ya me perdonaste. Hermano, el diablo te está recordando lo que hiciste la semana pasada, hace un año, cómo te portaste de mal.
qué decisiones incorrectas tomaste. Pero hermano, cuando tú rindes eso a los pies de Jesús, Jesús te dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, no te preocupes. Quizá tú ves que me estoy tardando, pero es para que Dios sea glorificado. Muchas veces, hermano, cuando la gente buscaba a Jesús, a veces Jesús no actuaba en el momento. A una mujer le dijo: el pan no es para los perrillos, es para los hijos. ¿Tú qué vienes a hacer aquí? Hermano, a veces tú te puedes sentir como esa mujer, que quizá el Señor, piensas que el Señor te está rechazando, pero no es así. El Señor quiere que tu fe aumente. El Señor quiere que Dios se glorifique en tu vida. Su palabra dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos somos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hay tribulaciones, hay angustias, hermano, pero no estás solo, no estás desamparado.